No. Ya he dicho que no quiero a esa anciana sentada con nosotros en la mesa. Aquellas palabras retumbaron en el comedor como una bofetada que no solo rompió el silencio navideño, sino también los últimos hilos que me unían a esta familia, la que yo había construido con tanto amor y sacrificio. Sentí como mis dedos temblaban al soltar la madera de la silla. La misma silla en la que llevaba décadas sentada y en la que había vivido cumpleaños, celebraciones, lágrimas y sonrisas. Era la silla de la cabecera, mi lugar en la mesa de la vida. En ese instante, con 72 años y un corazón que se hacía añicos como cristal en mi pecho, comprendí que había perdido mucho más que un asiento en la mesa. Había perdido mi lugar en el mundo que yo misma había erigido, piedra a piedra, abrazo a abrazo, noche tras noche de desvelo. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero no caían, no allí, no frente a mis nietos, que me miraban atónitos, ni ante mi hijo Marcos, que había quedado paralizado en su sitio con el tenedor en la mano, y por supuesto, no ante aquella mujer que me arrancó la dignidad como quien despega una venda de una herida ya cicatrizada. Anita, mi nuera, estaba de pie con los brazos cruzados, el rostro torcido en un triunfo cruel que jamás podré olvidar. Sus ojos brillaban con una satisfacción perversa, como si al fin hubiera logrado lo que ansiaba, expulsarme de la vida de su propio hijo. El silencio en la estancia era tan denso que creí oír mi corazón quebrarse en 1000 pedazos. Perdónenme, murmuré con la voz que aún me quedaba, cada palabra costándome un pedazo del alma. No quería causar molestias. Me marcho ya. Tomé mi abrigo con las manos que no dejaban de temblar. Reuní la dignidad que aún hallé entre los escombros de mi orgullo, caminé hacia la puerta y salí al frío de la noche de diciembre. El chirrido del portón del jardín al cerrarse resonó como un lamento por todo lo que en ese instante moría. Atravesé las calles desiertas de Nochebuena, cada paso una pena, cada esquina una historia. ¿Cómo había llegado hasta aquel punto? ¿Cómo había devenido la mujer que un día fue el eje gravitacional de una familia, la que llevaba el mundo sobre sus hombros cuando nadie más podía, en un obstáculo a remover de la mesa? Los recuerdos me asaltaron como una riada ineludible. Retrocedí en el tiempo a los días en que mis manos eran firmes y mis sueños cabían en el mañana. Tenía 22 años cuando me casé con Diego, un buen hombre que trabajaba como mecánico y soñaba con tener su propio taller. Éramos pobres, pero ricos en esperanza. Nuestra primera morada fue una habitación alquilada, donde cocina, salón y dormitorio se fundían en un espacio tan estrecho que yo cocinaba, planchaba y charlaba con mi esposo al mismo tiempo. Marcos nació cuando yo tenía 24 años, tras 2 pérdidas que casi me llevaron al abismo. Recuerdo sostener a aquel pequeñín en brazos y prometer en silencio, él tendría todo lo que yo no tuve, sería todo lo que yo nunca fui. Trabajaba como costurera en casa, inclinada sobre la máquina Singer que mi madre me legó, confeccionando vestidos de novia para mujeres que podían permitirse el sueño que yo apenas me atrevía a soñar. Diego trabajaba 12 horas diarias, las manos siempre manchadas de aceite, el rostro marcado por el cansancio, pero volvía siempre con una sonrisa para mí y una broma para Marcos. Construimos nuestro hogar con nuestras propias manos, cada logro pesando oro, el frigorífico que compramos en 24 plazos, el armario que Diego ensambló con madera reciclada, aquel televisor en blanco y negro que durante años fue nuestro lujo. Cuando Marcos tenía 10 años por fin pudimos comprar nuestra propia casa, 3 cuartos pequeños, pero nuestros lloré de emoción al plantar las primeras flores en el diminuto jardín. Era mi trocito de paraíso, el lugar donde mi familia crecería y forjaríamos los recuerdos más preciados de nuestras vidas. Los años pasaron ligeros como hojas al viento. Marcos creció y se convirtió en mi sombra, mi compañero de charla cuando Diego trabajaba. Le ayudaba con los deberes en la mesa, donde luego me contaría sus primeros amores, sus miedos de adolescente,
sus sueños de joven. Él era mi hijo, mi orgullo, la extensión de todo lo que yo era y aspiraba a ser. Invertí cada céntimo ahorrado en su formación. Si no había dinero para un uniforme nuevo, lavaba y remendaba el viejo hasta que quedaba como nuevo. Si deseaba un libro que superaba nuestro presupuesto, desvelos cosiendo prendas extra para reunir lo necesario. Veía a otras madres con obsequios costosos para sus hijos. Yo improvisaba juguetes con cartones, pero Marcos nunca se quejó. Al contrario, me agradecía cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada cuidado cuando él enfermaba, cada sueño que convertí en realidad para él. A los 25 años, al graduarse como ingeniero, lloré como una niña. Ahí estaba mi chico, con toga y birrete, haciendo realidad el sueño que yo nunca me atrevía a imaginar para mí. Diego no pudo estar en la ceremonia. Un infarto repentino se lo llevó 2 años antes, cuando apenas contaba 58, dejando un vacío irreparable, pero sabía que donde estuviera estaría orgulloso. Unos años después de su graduación, Marcos conoció a Anita, una mujer hermosa de clase media alta, publicista de profesión, con un modo de hablar que me intimidó desde el primer encuentro. Vestía prendas caras, hablaba de lugares que jamás había pisado, y miraba nuestro hogar humilde con una condescendencia que me hizo sentir pequeña, pese a ser la dueña de aquel refugio. Al principio intenté acercarme, cocinaba sus platos favoritos cuando nos visitaba, preguntaba por su trabajo, buscaba intereses comunes, pero Anita guardaba siempre una distancia cortés, una sonrisa que no llegaba a los ojos, una frialdad incómoda. Comprendí que yo era un estorbo para ella, un recordatorio desagradable de los orígenes modestos del hombre que había elegido. Cuando se casaron, en una ceremonia elegante que costó más de lo que yo ganaba en 2 años, sentí que perdía a mi hijo, no de golpe, sino lentamente, como quien pierde la vista poco a poco. Las visitas se acortaron, las llamadas se volvieron breves, los abrazos, escasos. Anita, con sutileza, controlaba la agenda de Marcos, organizaba compromisos cada domingo para impedir sus visitas, planeaba salidas familiares de las que yo quedaba excluida. Y si sigues esta historia, y sientes ese nudo en el pecho, te imagino recordando momentos en que el amor familiar se puso a prueba. Suscríbete al canal ahora mismo para recibir más relatos como este, historias que tocan el alma y demuestran que aún en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. No te pierdas los próximos testimonios que cambiarán tu perspectiva sobre familia, perdón, y el poder extraordinario que todos llevamos dentro. Los nietos llegaron como un soplo de vida nueva a mi existencia, que se tornaba cada vez más solitaria. Sofía, de 5 años, y Pablo, de 3, eran el sol de mis días, pequeñas llamas que avivaban mi corazón cada vez que me visitaban. Con ellos volvía a sentirme importante, necesaria, amada sin condición. Corrían a mis brazos, me pedían cuentos, peleaban por dormir en mi cama cuando se quedaban a dormir, pero incluso esas visitas se espaciaron. Anita siempre encontraba una excusa: resfriados, fiestas de cumpleaños, deberes escolares. Cuando venían, ella vigilaba cada gesto, cada dulce que yo ofrecía, cada juego que proponía. Era como si mi casa, mi amor y mi misma vida representaran un peligro para sus hijos. La tensión estalló aquella maldita noche de Nochebuena. Había preparado todo con el máximo cuidado: el pavo asado según la receta de mi madre, el relleno especial que Marcos había amado siempre, el postre que los nietos pedían sin falta. Cubrí la mesa con mi mejor mantel, encendí las velas, y coloqué flores de mi jardín en un jarrón. Quería una velada perfecta, una noche para reencontrarnos como familia, pero desde que llegaron, se respiraba una atmósfera opresiva. Anita casi ni me saludó, evitó mi abrazo, criticó en voz baja la decoración, la comida, e incluso el simple regalo que compré para los niños. Marcos estaba visiblemente incómodo, tratando de apaciguar la tensión, como si un huracán se avecinara. Cuando me dirigí a mi silla de la cabecera,
la infierno se abrió ante mí. Las palabras de Anita no eran solo palabras, eran puñales envenenados que hallaban todas mis inseguridades, mis miedos y mi dolor profundo. Los días posteriores a aquella noche infernal, algo murió en mí, no mi cuerpo, que pese a la edad se mantenía relativamente fuerte, sino mi espíritu. Dejé de cocinar aquellos banquetes elaborados, de arreglar flores, de esperar visitas. La casa se transformó en un eco perpetuo de soledad. Pasé semanas reflexionando sobre dónde había fallado, como madre, suegra y abuela. Analicé cada conversación, cada gesto, buscando explicación a tanto desprecio. Quizá era un estorbo, quizá mi presencia era una carga, quizá el mundo estaría mejor sin mí, ocupando espacios que ya no me correspondían. Entonces, la vida decidió mostrarme que los vientos cambian de forma devastadora e inesperada. La llamada llegó un martes lluvioso de marzo. Era Marcos, con la voz quebrada, desesperado como cuando de niño despertaba de pesadillas. Mamá, dijo, y en esa sola palabra se condensó todo el dolor del mundo. Anita ha sufrido un accidente, está en el hospital, en coma. Los médicos no saben si despertará. Mi instinto fue correr, no importaba lo ocurrido, ni las palabras crueles, ni la humillación. Anita era la madre de mis nietos, la mujer que mi hijo amaba, y ella estaba sufriendo. Agarré mi bolso, las llaves del viejo coche que Diego me dejó, y conducí con manos temblorosas hasta el hospital. Encontré a Marcos en los pasillos, un espectro de sí mismo. Había perdido peso y sus ojos estaban hinchados por el llanto. Al verme, se lanzó a mis brazos como el niño que fue, y solozó como hacía décadas no le oía. Mamá, lo siento tanto, murmuró entre lágrimas. Fui un mal hijo, permití que te trataran mal, que nos distanciáramos. Y ahora, quizás sea demasiado tarde para arreglarlo. Lo sostuve como lo hice cuando se hizo daño al caer de la bicicleta a los 5 años. Nunca es tarde, susurré mientras acariciaba sus cabellos ya salpicados de canas. Para el amor de madre, nunca. Durante los días siguientes establecí una rutina que me dio un propósito. Cada mañana iba al hospital con flores frescas de mi jardín, cambiaba el agua del jarrón junto a la cama de Anita y limpiaba las hojas marchitas. Llevaba libros y leía en voz alta, novelas, poesía, crónicas, todo lo que pudiera alcanzar la conciencia extraviada. Cuidé de los nietos mientras Marcos trabajaba y pasaba las tardes junto a Anita. Sofía y Pablo, asustados por la situación, se aferraban a mí como náufragos que encuentran un puerto seguro. Cocinaba para ellos, les ayudaba con los deberes y cantaba las nanas que una vez canté a Marcos. Dormían en mi cama, uno a cada lado, y yo velaba sus sueños agradecida de ser útil otra vez. Las enfermeras empezaron a mirarme con cariño. Doña Elena, decían, usted es un ángel. No conocemos muchas suegras que harían lo que usted hace. Yo no me sentía un ángel. Me sentía una madre que hacía lo que cualquier madre habría hecho, proteger a su familia, aun cuando esa familia la había herido profundamente. Fue en una tarde de abril, con las hojas comenzando a dorarse, cuando ocurrió el milagro. Leía en voz alta un cuento de Clarice Lispector, sobre una mujer que a través del dolor, redescubre el amor, cuando vi una lágrima deslizarse por el rostro de Anita. Una sola lágrima que albergaba toda la comunicación que nos faltó durante años. Anita, susurré, tomando su mano por primera vez desde que nos conocimos. ¿Me escuchas, verdad? Volverás junto a nosotros. En las semanas siguientes celebré cada pequeño signo de mejoría, como quien contempla un milagro en cámara lenta, el leve movimiento de un dedo, la respiración más profunda cuando pronunciaba mi nombre, el cambio en sus constantes cuando yo entraba. Los médicos decían que su caso era impredecible, algunos pacientes despiertan en días, otros tardan meses, algunos no despiertan. Pero yo tenía una certeza inexplicable, Anita regresaría, tal vez porque nos quedaba una conversación pendiente, tal vez porque el destino no había terminado sus lecciones para nuestra familia rota,
Y un soleado mañana de mayo, Anita abrió los ojos. Yo pasé la noche en vela en el hospital, pues Marcos había caído enfermo y con los niños no podía salir. Leía en voz alta un viejo libro de recetas de mi madre, lleno de anotaciones y manchas de ingredientes, cuando percibí una voz débil. Elena. Alcé la vista del libro y allí estaba ella, mirándome con una expresión que nunca antes vi. No había frialdad ni distancia, sino gratitud, y quizá el germen de un respeto emergente. Hola, hija, dije, usando una palabra que jamás había empleado con ella. Bienvenida de nuevo. Anita intentó hablar, pero su voz sonaba ronca. Le acerqué un vaso de agua con pajita, y la ayudé a beber, tal como hice miles de veces con Marcos cuando enfermo. Sus ojos se inundaron de lágrimas, no de dolor físico, sino de algo mucho más profundo. Te he oído, murmuró, todas las historias, las canciones, las recetas. Has estado aquí cada día, ¿verdad? Asentí sin palabras, las emociones me atrapaban en la garganta. ¿Por qué?, preguntó, y en esa simple cuestión se condensaba toda la complejidad de nuestra relación, años de agravios y malentendidos. Porque eres familia, contesté con la sencillez de quien no necesita más explicación, y la familia no abandona a la familia, pase lo que pase. Entonces apretó mi mano con fuerza, como quien se aferra a un salvavidas. Perdóname, sollozó, liberando ya el llanto contenido, fui muy cruel contigo. Tenía miedo. ¿Miedo de qué, hija? Miedo de que Marcos te quisiera más que a mí. Miedo de no ser tan buena madre como tú. Miedo de que tus nietos prefirieran tu compañía a la mía. Proyecté mis inseguridades en ti, y te convertí en enemiga cuando solo eras una amiga. Apriete su mano con más fuerza, sintiendo cómo se disolvía la tensión de décadas. No hay nada que perdonar, respondí, y lo decía de verdad. El amor de madre es distinto al amor de esposa. No compiten, se complementan. Nunca quise ocupar tu lugar, Anita. Solo deseaba tener uno propio. En ese instante ocurrió algo extraordinario. Por primera vez nos vimos de verdad, no como rivales ni barreras, sino como dos mujeres que aman a las mismas personas, y que desperdiciaron años en una guerra que jamás debió surgir. La recuperación de Anita fue lenta pero constante. Seguí visitándola cada día, ya no por deber, sino por gusto. Hablábamos de todo, de la infancia de Marcos, de las travesuras de los nietos, de recetas familiares, de sueños y temores. Descubrí que ella perdió a su madre muy joven, y jamás tuvo una figura materna adulta. Por fin entendí el origen de su inseguridad, su necesidad de controlar, y su miedo a compartir el amor familiar. 2 meses después, al ser dada de alta, fuimos juntos a recoger a los niños del colegio. Sofía y Pablo corrieron a abrazarnos, madre y abuela, como si el mundo volviera a su lugar. Al ver a mis nietos reír mientras sostenían nuestras manos, comprendí que habíamos conquistado algo mucho mayor que el perdón, una segunda oportunidad. La primera cena tras el regreso de Anita estuvo cargada de simbolismo. Marcos puso la mesa con especial cuidado, con flores frescas y la mejor vajilla. Al sentarnos, se detuvo y me miró con los ojos brillantes. Mamá, dijo, tu lugar está aquí, y me condujo a la silla de la cabecera, mi sitio en la mesa de la vida. Pero Anita se levantó, tomó mi otra mano y, con voz suave, declaró, no, el lugar de Elena está a mi lado. La silla de la cabecera puede quedar vacía hoy. Es hora de inaugurar una nueva tradición. Nos sentamos lado a lado, dos mujeres que aprendieron que el amor no mengua al compartirse, sino que se multiplica. Durante la cena, Anita me pidió la receta del pavo asado que tanto le gustaba a Marcos. Prometí que el próximo fin de semana cocinaríamos juntas, y le contaría la historia de cada especia secreta. Los meses siguientes estuvieron marcados por la reconstrucción y el descubrimiento. Anita empezó a visitar mi casa los fines de semana, no por obligación, sino porque quería estar. Me ayudó en el jardín, aprendió a tejer y escuchó con paciencia mis anécdotas juveniles,
que guardé durante años. Juntas creamos nuevas tradiciones familiares. Los domingos por la tarde se volvieron sagrados. Yo enseñaba recetas antiguas a Anita y los nietos, mientras Marcos me contemplaba desde la puerta con una sonrisa que no había visto en años. La casa volvió a llenarse de risas, voces alegres y el aroma de buena comida. La transformación más profunda, sin embargo, se dio en mí. Redescubrí que mi importancia en la familia no estaba amenazada, solo había cambiado de forma. Ya no era la matriarca controladora que necesitaba acaparar, sino la consejera sabia que sabe cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo contener y cuándo dar espacio. Anita dejó de ser solo mi nuera para convertirse en una verdadera hija, una hija que no di a luz, pero que elegí amar y que eligió amarme de vuelta. Me regaló algo que nunca tuve: una compañera femenina en la familia, alguien con quien compartir secretos, inquietudes y alegrías que solo nosotras comprendemos. Hoy, cuando miro nuestra mesa de domingo, veo mucho más que una familia reunida. Veo la prueba de que el perdón es una fuerza transformadora, de que el verdadero amor siempre haya un camino, y de que a veces debemos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. La silla de la cabecera sigue siendo mía, pero ya no es un asiento de aislamiento, es el lugar desde el que contemplo a toda mi familia, donde observo crecer a mis nietos, y atestiguo el amor entre mi hijo y mi nuera. Es el sitio de quien cimentó el hogar, y ahora sabe que las paredes son sólidas. Sofía, ya con 8 años, se sienta a veces en mi regazo mientras contamos historias a Pablo. Me pregunta sobre la época en que Anita y yo no éramos amigas, y le explico que a veces hay que perderse para encontrarse, y atravesar la oscuridad para apreciar la luz. Por su parte, Anita es hoy mi mayor defensora. Si alguien lanza comentarios irrespetuosos sobre suegras o ancianos, ella se levanta como una leona protectora. Elena no es solo mi suegra, dice con orgullo, es la mujer más fuerte que conozco, y tengo suerte de tenerla en mi vida. Marcos también creció en este proceso. Aprendió que ser hombre no implica elegir entre madre y esposa, sino tener el coraje de asegurar que ambas tengan el lugar que merecen en su corazón y en su vida. Se volvió más presente, atento y agradecido con esas dos mujeres, que lo moldearon de formas distintas pero complementarias. A veces, en las noches silenciosas, cuando estoy sola en casa, pienso en aquella terrible Nochebuena que casi destruye a mi familia. Recuerdo a la mujer que entonces era, herida, humillada, perdida, y a la que hoy soy, más sabia, fuerte y consciente de mi propio valor. Aprendí que la dignidad no es algo que otros puedan arrebatar. Es una llama interior que puede ahogarse momentáneamente, pero jamás extinguirse por completo. Aprendí que el verdadero amor no exige elegir bandos, sino construir puentes. Y entendí que perdonar no es olvidar el daño, sino decidir no permitir que defina quiénes somos. La historia de la mujer humillada en la mesa, y que respondió con compasión, se ha extendido más allá de nuestra familia. Vecinos hablan de ello, amigos se inspiran, y personas que enfrentan situaciones similares me buscan para pedir consejo. No sé si soy lo bastante sabia para dar consejo, pero comparto lo que aprendí: que el amor siempre triunfa sobre el orgullo, que la paciencia es más poderosa que la ira y que, a veces, nuestro mayor enemigo es en verdad nuestra mayor oportunidad de crecer. Hoy, mientras escribo estas líneas, escucho a mis nietos jugar en el jardín, huelo el guiso que Anita prepara en la cocina y veo a Marcos reparar la verja del patio con la misma dedicación que emplearía mi amado Diego. Mi casa es de nuevo un hogar, mi mesa un punto de encuentro y mi silla de la cabecera un trono de amor. Y cuando me siento en ella los domingos, rodeada de la familia que casi perdí y que con paciencia y cariño recuperé, comprendo que este es el triunfo más dulce: no vencer a otros, sino superar nuestras propias limitaciones, miedos e imperfecciones. La silla de la cabecera no es solo un lugar en la mesa, es el sitio de quien supo esperar, perdonar y amar incondicionalmente.
Es el espacio de la mujer que se negó a menguar por las circunstancias y eligió crecer mediante el dolor. Y ahora, cada vez que veo una silla vacía, recuerdo que siempre hay espacio para más amor, siempre hay sitio para la comprensión y siempre cabe la oportunidad de convertir heridas en puentes y diferencias en descubrimientos. Esta es mi historia. La de una mujer que perdió su lugar en la mesa y descubrió que su verdadero sitio era infinitamente mayor de lo que cualquier silla podría abarcar. El lugar en el corazón de quienes amamos, el hueco en la memoria de los momentos compartidos, el espacio eterno de los gestos de amor ofrecidos sin esperar nada a cambio. La silla de la cabecera sigue siendo mía, pero ahora sé que lo que importa no es dónde nos sentamos, sino con quién elegimos compartir la mesa de la BID. Acento grave. Acento grave. Efento grave. Efento grave.